Buenos días, jóvenes. Feliz inicio de semana. Hoy, lunes 19 de julio del año 2021. Bienvenidos a la Universidad Maya Campus Cancún y a su primera clase de la materia de Derecho Internacional Público. Este módulo, conformado por 4 semanas, no van a ser 5, van a ser 4 semanas. Se les informa que vamos a trabajar de la siguiente forma. Ustedes ya me conocen, les he dado una materia anteriormente. Vamos a tener semanalmente una actividad durante estas 4 semanas. Cada actividad va a tener un valor de 25 puntos. En esta primera y segunda semana son 2 actividades, 25 y 25 son 50. Y el examen parcial 50 es 100. Lo mismo va a pasar con la semana 3 y la semana 4. Van a hacer también 2 actividades y su examen final. Los exámenes se van a aplicar, el parcial, en la próxima clase, de la semana 2, y el examen final en la semana 4. Vamos también a tener semanalmente su síntesis, que es prácticamente su guía, un resumen, como ustedes le quieran llamar, de todos los temas básicos y fundamentales del primario, pero de una manera extractada para que se les haga más fácil poder estudiar. El día de hoy ya está en plataforma su actividad número 1 y su síntesis. También tienen la biblioteca virtual de nuestra universidad a su disposición. Tienen un video ilustrativo de uno de los temas de esta semana. Tienen también una imagen, lecturas sugeridas también que se suben en la carpeta de lecturas de apoyo y su actividad. Para la próxima semana, que es su examen parcial, van a estudiar todo lo que veamos el día de hoy y lo que está en su síntesis. Hay que estudiar bien la síntesis para su examen parcial. Su síntesis número 1, o sea, la de esta semana. La actividad número 2 se va a abrir anticipadamente. Si tenemos clase en lunes, la actividad va a estar abierta desde sábado y domingo, para que puedan ustedes también leer su síntesis de esa segunda semana y poder contestar su cuestionario número 2, ya que cierre el domingo a las 23:59 horas, pues el lunes vamos a tener la clase, así como hoy, más su examen parcial. Ya a partir de martes, ya la coordinación ya puede tener su calificación de lo que fue el primer parcial, o sea, sus 2 actividades y lo que obtuvieron en su examen parcial. Por lo tanto, tomen nota, la segunda actividad abre anticipadamente al próximo lunes. ¿Qué quiere decir? Que el próximo fin de semana es 24-25 de julio. Va a estar abierta la actividad desde el 24 y cierra el 25, porque el lunes 26 de julio tenemos clase y el examen parcial. Tomen nota, organícense, asiéntenlo en su agenda, para que así nos organizamos, nos va mejor. Sobre todo esta materia, que es una materia muy bonita, muy práctica, también digo, sigue evolucionando. Y como lo van a ver en la clase, desde que se inició, desde los inicios de lo que era el derecho de gentes, es el derecho internacional público, hasta nuestra fecha, y sigue evolucionando. Ya los estados, las naciones están incluso, no solo hay lo que es el derecho aéreo, cuando te pasa el avión, sino hasta el derecho espacial, hasta el espacio también. Ya cómo se sigue yendo esto todavía más lejos.
lo que respecta a estas cuestiones internacionales. Ahora, fíjense, ya estamos en las cuestiones espaciales. No, está en la síntesis la parte que se refiere al derecho espacial. Pues bueno, vamos a dar inicio con nuestra clase de hoy, con algo de historia, para que puedan ustedes empezar a adentrarse. ¿De dónde viene nuestra materia? El derecho internacional público. Astrid, Canul, Carlos, Claudia, Dana, González Adriana, Luis Felipe, Manuel Boy, Rodrigo Mucharraz, Sergio Remes y Oscar Fernández Tobar. Son los que aparecen en clase en este momento. No se les olvide anotar su asistencia en la plataforma a la clase de hoy. Bueno, les voy a dar una introducción. Vamos a tener también un video en clase que habla también de la historia. Bueno, el derecho internacional público es una rama del derecho público, pero hablando del derecho público exterior, que estudia y regula el comportamiento de los estados, llámense naciones, y otros sujetos internacionales en sus competencias propias y relaciones mutuas, sobre la base de ciertos valores comunes, para garantizar la paz y la cooperación internacional, mediante normas nacidas de fuentes internacionales específicas, o más brevemente, es el ordenamiento jurídico de la comunidad internacional. Bueno, el actual sistema, de derecho internacional público, puede definirse como el conjunto de normas jurídicas y principios que las jerarquizan y coordinan coherentemente. Estas están destinadas a regular las relaciones externas entre los sujetos soberanos, los estados y otros sujetos. Son los sujetos atípicos a los cuales también se les confiere calidad de sujetos de derecho internacional. El propósito es armonizar sus relaciones, construyendo un ideal de justicia mutuamente acordado por ellos en un marco de certeza y seguridad que permita realizarla, y sobre todo, jóvenes, en busca de la paz. Por ahí, creo que ustedes habrán visto la película, la última de John Wick, que es Parabellum, que significa, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Parabellum es el nombre de la tercera película de John Wick. Bueno, precisamente para eso se creó primero la Sociedad de Naciones, después pasó a ser la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, para evitar que entre los estados, las naciones, se den conflictos que puedan llevarlos a la guerra. Ya tuvimos dos guerras mundiales, la primera de 1914 a 1918, y para acabar de molar entra la pandemia de la gripe española, que también se llevó a mucha gente. Después, en 1939 al 45, la Segunda Guerra Mundial. Hubo también el gran holocausto, con lo que pasó con los judíos de la Alemania nazi. Y vea también cuánta gente, pues, mataron. Y no solo eso, también las bajas que hubieron de los países que estuvieron confrontados. Y esto unado también a la cantidad de víctimas con las bombas de Hiroshima y Nagasaki. O sea, todo eso que ven, esos conflictos que se dieron, precisamente estos órganos internacionales como la ONU, es lo que trata de evitar. Está también la Cruz Roja Internacional, para casos como se han dado los conflictos en el continente africano. Vean ustedes, por ejemplo, la película Hotel Ruanda, cómo estaba una guerra civil entre dos culturas, los Tutsi y los Hutu, que se estaban matando. Más que nada, los Hutu querían eliminar a los Tutsi. También otro muy
el atentado que pasó en una película filmada en la India, el hotel Mumbai, algo así, pero también es muy recomendada. Esta película tendrá como 2 años que se proyectó. Es un ataque terrorista a un hotel muy bonito que parece Taj Mahal, allá en la India. Pero ustedes han visto películas donde hay estados que uno va a espiar a otro, que se le va a declarar la guerra. Eso es lo que se trata de evitar precisamente con las normas del derecho internacional. Por eso, si ustedes revisan el temario, van a ver más adelante el tema de qué soluciones no violentas pueden darse para solucionar esto. Pero también hay métodos violentos para dar solución a los conflictos internacionales, entre esos está la guerra. Pero bueno, el derecho internacional es un conjunto de normas jurídicas con una estructura especialmente adecuada a los destinatarios del sistema y a las necesidades del mismo. La estructura del derecho internacional público es de coordinación, lo que le diferencia de las estructuras de subordinación de los sistemas internos, donde los sujetos están sometidos a poderes que los condicionan. Esta estructura de coordinación responde a que sus principales sujetos, los estados, o sea, las naciones, son soberanos, razón por la cual no admiten sometimiento a poder material ajeno a que los condicione, aunque sí se subordinan sin perder su atributo de soberanos a reglas jurídicas que lo obligan sin excepción. A los estados, las naciones son soberanas. Ahora, para someterse a normas de derecho internacional, se tienen que subordinar por ellos mismos. O sea, porque no van a permitir que los obliguen a subordinarse. Si se subordinan es porque así lo quieren. Acuérdense de ponerlo en un contrato. Tú firmas un contrato, tú te comprometes o te obligas a través de un contrato porque así lo quieres, así es tu voluntad. Pues también es la voluntad de las naciones someterse voluntariamente a las normas de derecho internacional para que en caso de que pueda existir algún conflicto, se pueda dirimir y buscar una solución pacífica. Bueno, el derecho internacional está integrado por acuerdos, los acuerdos que llevan a cabo los estados, tales que son los tratados internacionales, con diferentes denominaciones según sea el caso. Por ejemplo, tratados, pactos, convenios, cartas, memorándum, declaraciones conjuntas, intercambio de notas, etc. Como también por la costumbre internacional que se compone a su vez de la práctica de los estados. Cuando hablamos de la costumbre internacional, estamos hablando de cuál es la práctica común de los estados, que estos reconocen como obligatoria y por los principios generales de derecho. Esta enumeración de fuentes del derecho internacional está consagrada en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Bueno, tradicionalmente se diferencia entre derecho internacional público y hay derecho internacional privado. Este artículo que se les menciona se basa fundamentalmente en el derecho internacional público, por cuanto el derecho internacional privado no configura un sistema autosuficiente, en tanto pretende resolver conflictos de leyes mediante los tratados que están sometidos al derecho internacional público o a leyes internas sometidas al régimen de cada estado. Aún en las situaciones más críticas, cuando la violencia era la norma de las relaciones entre los centros de poder independientes, siempre existieron reglas de juego preestablecidas o pactadas de alguna manera por las partes, aceptadas y respetadas como un complemento de las relaciones de fuerza. Bueno,
Puede afirmarse que hasta muy avanzada la época histórica, las reglas del juego aplicadas a esas relaciones no poseyeron caracteres jurídicos y que se fundaban en concepciones religiosas o ciertas veces en planteamientos filosóficos y morales. En algunos casos no se utilizaban armas, por poseerlas también el enemigo. Así, por ejemplo, las jaurías de perros no se usaban en las luchas entre musulmanes y cristianos, pero estas jaurías sí fueron empleadas por los colonizadores españoles en América contra los indígenas para la conquista. Si atiende específicamente a los documentos y datos de la historia, Héctor González, este es un historiador, encuentra la existencia de reglas que regulan las relaciones entre centros de poder independientes que se remontan a más de 5.000 años. El acuerdo tratado más antiguo del que se tiene historia entre dos naciones es el que se celebró en el año 3200 antes de Cristo entre las ciudades caldeas de Lagash y Uma, ahí en lo que era Mesopotamia, por el cual ambas fijaron sus fronteras. Otro acuerdo sería el celebrado entre los egipcios y los hititas, por el cual se acuerda el reparto de zonas de influencia. En cuanto al origen del derecho internacional, propiamente dicho, no hay una clara posición entre los historiadores, siendo varios los posibles orígenes del término. Algunos autores sostienen que este derecho existe desde que los pueblos primitivos mantuvieron relaciones comerciales, establecieron alianzas, sometieron sus problemas a la decisión de un tercero, respetaron la inviolabilidad de sus enviados, etc. Quienes niegan la existencia del derecho internacional en la antigüedad ubican su origen a partir del momento en que se dan los supuestos básicos para la existencia de un sistema tal cual funciona en la actualidad. Una pluralidad de estados nacionales que se reconocen como jurídicamente iguales, que se atribuyen en exclusividad el atributo de la soberanía y que están dispuestos a regular sus relaciones por normas jurídicas, sin menoscabar por ello su carácter de soberanos. O sea, los estados son libres y soberanos. Si van a someterse a un acuerdo, eso es sin comprometer su soberanía. No pierden el atributo por someterse a un acuerdo. Que puede haber alguno que no lo cumpla, pero bueno, habría que ver también, por eso hay la Corte Internacional. En esta línea cabe destacar los escritos del siglo XV, estamos hablando de ahí por los años 1400 y fracción, del español Francisco de Vitoria. No pierdan este nombre, Francisco de Vitoria o Pancho de Vitoria, donde desarrolla la teoría sobre el derecho de gentes, conocido en latín como jus gentium. Jus, saben que es derecho, y gentium, gentes, derecho de gentes, para el ámbito internacional. Concluyendo también, deben regirse por unas normas justas y respetuosas con los derechos de todos. Más tarde, el también historiador español Francisco Suárez, otro Francisco, escribe el Tractatus de Legibus Ac Deo Legislatore, reimpreso en Londres en 1679, desarrollando más en profundidad dichos conceptos y haciendo una distinción importante entre lo que es el derecho natural y el derecho internacional. Ambos, los dos, estos que les acabo de mencionar, los dos Franciscos, Francisco de Vitoria y Francisco Suárez, se les considera como los precursores y potencialmente fundadores del campo. Y esta es nuestra materia, que más adelante la iban a continuar otros también juristas de derecho internacional, como Hugo Grocio o Hugo van Groot, así le pronuncia, pues se conoce como Hugo Grocio, su verdadero nombre es Hugo van Groot, en su obra de Jure Belli ac pacis. Estamos hablando de Jure Belli, del derecho de guerra, ac pacis y de la paz. Y otro jurista, Samuel Humperdorf. Esto, si se dan cuenta,
precursores tenemos a los dos Francisco. Y los que le siguieron, pues prácticamente son Hugo Grocio y Samuel Humperdinck. Pero no es hasta el tratado, ojo, no pierdan tampoco de vista el tratado de Westfalia en 1648, que no se pone en práctica un derecho internacional al uso, al ponerse de acuerdo por primera vez diferentes estados europeos sobre los límites de su territorio, suponiendo la creación moderna de lo que se conoce los estados-nación. Es el Tratado de Westfalia de 1648. Sin embargo, otros autores como Koskeniemi han arguido que ninguno de estos pensadores humanistas ni escolásticos fundaron el derecho internacional en el sentido moderno, poniendo en cambio los orígenes en la época posterior, o sea, a 1870. En la época moderna, parece que el primer recurso a una jurisdicción internacional fue el de las reclamaciones de Alabama al fin de la guerra de secesión americana, ahí en los Estados Unidos de Norteamérica, juzgado por una corte internacional en Ginebra. Parece que esa guerra de secesión era el norte contra el sur de Estados Unidos, el norte contra el sur donde estaban los estados esclavistas. Era la época Abraham Lincoln, era presidente de los Estados Unidos. Bueno, y la naturaleza de nuestra materia. Uno de los problemas con los que se ha hallado el derecho internacional es el de que muchos autores han puesto en tela de juicio el carácter jurídico del derecho internacional. Es decir, muchos han sido quienes han negado que el derecho internacional sea derecho. Es el caso de John Austin, quien le negó el mencionado carácter jurídico y lo definió al derecho internacional como un conjunto de mecanismos de fuerza que regulan las relaciones entre los estados. También en el siglo XX, autores como Hans Morgenthau le negaron ese carácter al derecho internacional. Esta negación tenía su base en la comparación que se realizaba entre los derechos nacionales y el derecho internacional. Comparación gracias a la cual se apreciaron algunas diferencias que les puedo yo mencionar. Mientras que en los derechos nacionales, o sea, estamos hablando de un derecho, por el derecho de México, derecho nada más mexicano, existe un legislador central que dicta las leyes que han de cumplir los ciudadanos. En el derecho internacional, las normas jurídicas son fruto, pero de la voluntad de los estados que conforman, en este caso, una relación internacional, pues tiene una naturaleza esencialmente voluntaria. Por ejemplo, si ustedes comparan Estados Unidos, que tiene un acuerdo internacional con México con Estados Unidos, bueno, nuestro derecho interno o nacional, pues es nuestro derecho mexicano que viene desde la Constitución Federal hacia abajo. Pero si nos vamos a comprometer con algo, Estados Unidos con México, México con Estados Unidos, tienen que ser normas que ambos países las van a poner y las van a respetar. Por eso ven que se someten a un acuerdo, a un tratado, voluntariamente. Y también tenemos que la creación del derecho internacional tiene lugar de una forma muy diferente a cómo se hacen las leyes en los sistemas políticos nacionales, pues tiene lugar de una manera muy inconexa. Primero nos encontramos con los principios imperativos del derecho internacional que no podrán ser modificadas ni derogadas a no ser que sea por otra norma con carácter imperativo. De igual manera, los tratados internacionales se aplican solamente a los estados que los han ratificado. Las leyes nacionales, en cambio, se aplican a todos los ciudadanos por igual. Por otra parte, como les mencioné, la costumbre internacional consiste en una serie de usos que los estados han venido repitiendo de una manera constante con la convicción de que son
obligatorios. Y por último, tenemos los principios generales del derecho, que se utilizarán cuando no exista una determinada norma, ya sean tratados o costumbres, para un determinado hecho. Es decir, cuando haya lagunas en el derecho internacional para resolver sobre algún tema que puede estar en la mesa del debate. Otro factor que llevó a estos autores a opinar así fue la deficiencia de los mecanismos de aplicación del derecho internacional. Por eso le niegan el carácter jurídico. Bueno, si es derecho, ¿qué mecanismos tienes para obligar a cumplir esos acuerdos? Mientras en los estados, hablando del derecho nacional o derecho interno, hay jueces encargados de velar por el cumplimiento de las leyes a los que todos los ciudadanos están sometidos. En la sociedad internacional, estos mecanismos de aplicación son muchos más primitivos y menos sofisticados, por lo que el derecho internacional se viola de manera muy regular en forma impune. Existen algunos tribunales internacionales, pero a diferencia de los nacionales, requieren que los estados previamente hayan aceptado su jurisdicción para poder ser juzgados por dichos tribunales internacionales. La jurisprudencia internacional creada por estos tribunales tiene como principal función la de servir como elemento de interpretación del derecho internacional. Así como ven, hay los problemas especiales también contemporáneos, hablando desde el punto de vista del derecho internacional. Las realidades políticas también cambian junto con las condiciones tecnológicas y otros factores, con lo cual crecen las presiones para alterar la ley. Esto para reflejar mejor las nuevas circunstancias, y existen sobre esto tres problemas específicos propios del derecho internacional contemporáneo. Primero, el más común, el derecho a la guerra. De igual manera que existen las leyes de paz, también hay leyes de la guerra. Esto abarca la iniciación y la conducción de la guerra, esto es, las circunstancias sobre las cuales se considera legal que un Estado acuda al uso de la fuerza armada contra otro Estado y el tipo de comportamientos que son legalmente permisibles por parte de los gobiernos una vez que se inicia la contienda, o sea, la guerra, cualquiera que sea la forma como ésta comience. La fuerza armada puede ser legalmente utilizada solo bajo tres condiciones: en defensa propia, cuando se ha puesto al servicio de las Naciones Unidas como parte de una operación de seguridad colectiva o fuerza de paz. Y por último, cuando se coloca al servicio de una organización regional encargada del mantenimiento de la paz. Esto es lo que se refiere al derecho de guerra. Tenemos también el tratamiento a los extranjeros. El derecho internacional ha estipulado que en ciertos aspectos los extranjeros tienen derecho a ciertos tratamientos especiales de parte del país anfitrión, diferentes de aquellos aplicables a los nacionales. Los gobiernos pueden invocar el derecho legal de que sus ciudadanos tengan un mínimo estándar internacional por parte del Estado anfitrión, donde se encuentren por una u otra circunstancia, sin importar cuál sea el estándar de justicia en ese país. También tenemos otro aspecto que son los derechos humanos que están hoy en boga. Tras la Segunda Guerra Mundial, se ha procurado hacer obligatorio para todos los gobiernos nacionales la observación de mínimos estándares internacionales de justicia, y no solo para los extranjeros, sino también para los nacionales. Se ha venido presentando un movimiento para extender la protección de los derechos humanos contemplada en el derecho internacional a todos los individuos del mundo, cualquiera que sea su situación. Entonces, como pueden ver, la cuestión de los derechos humanos es una cuestión que también ha sido evolutiva hasta llegar, en el caso de México, a rango constitucional,
en el artículo 1 de nuestra Constitución. ¿Cómo estamos de tiempo? Nos quedan 7 minutos antes del corte. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, sobre lo que se está explicando y se está exponiendo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Confianza, si hay alguna duda, algo. Profe, ¿todo bien? Todo bien, profe. Todo bien, profe. ¿De dónde viene el derecho internacional público? ¿De qué derecho? El latín, el jus que, jus gentium, el derecho de gentes. No se les olvide el jus gentium. Los precursores, sobre todo el principal precursor, Francisco de Vitoria. Vayan tomando nota de todos estos aspectos. Bueno, voy a empezar aquí con los sujetos de derecho internacional. ¿Quiénes son las personas, los sujetos que intervienen en esta cuestión del derecho internacional? Los sujetos de derecho internacional, jóvenes, son los estados, las organizaciones internacionales, la comunidad beligerante, o sea, la comunidad esa que es muy problemática, que como podríamos mencionar, Irak, Irán, etcétera, los movimientos de liberación nacional y el individuo como persona física, como sujeto pasivo del derecho internacional, es decir, el que recibe de él derechos y obligaciones. Además, pueden agregarse ciertos casos especiales, como el de la Santa Sede, pues de que el Vaticano es un estado dentro de otro estado. Dentro de Italia está el Vaticano es también un estado. Tenemos la Orden de Malta y el Patriarcado de Constantinopla. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los sujetos de derecho internacional? Los sujetos son las entidades con derechos y obligaciones impuestas por el derecho internacional. Para la concepción clásica, los estados son los sujetos plenos del ordenamiento internacional sin que puedan existir otros sujetos que no sean los estados, o sea, las naciones. En la actualidad, esta posición ha sido revisada considerando que si bien los estados son los sujetos naturales y originarios, existen a su lado otros sujetos derivados o secundarios, por lo que la naturaleza jurídica es lo más importante del derecho internacional público. Los propios estados, para el gobierno y manejo de sus relaciones, se ven obligados a la creación de sujetos internacionales, es decir, el orden jurídico parte de la voluntad de los estados. Los estados, como sujetos creadores de derecho internacional, tienen la prerrogativa de dar existencia a nuevas personas internacionales y la función privativa de los estados, que es la de elaborar las normas del derecho internacional, es compartida y delegada a estos nuevos sujetos, como por ejemplo las organizaciones internacionales o fuerzas armadas en misiones internacionales. Por ahí también tenemos la figura de la personalidad jurídica. Esta puede ser observada desde dos perspectivas. En sentido amplio, los sujetos del derecho internacional son todos aquellos que tienen una relación de derechos y obligaciones para con la comunidad internacional dentro de un orden legal, por lo que algunos autores manifiestan que indirectamente todas las personas son sujetos del derecho internacional en razón de sus derechos humanos, pero solo de una forma pasiva. Y en sentido estricto, la personalidad jurídica dentro del derecho internacional es aquella que requiere una participación activa en la creación de nuevas relaciones de derecho, de donde van a surgir nuevos derechos y nuevas obligaciones, al menos para el mismo sujeto. Bueno. Los estados. El Estado tiene la personalidad jurídica internacional, natural y originaria, no obstante que hay algunas teorías
que han intentado negar dicha personalidad. Tenemos, por ejemplo, la tesis de Selle. Los únicos sujetos de derecho internacional son los individuos, puesto que una vez que se disuelve el Estado, no quedan más que individuos, ya sea como gobernantes o como particulares. El problema de esta teoría es que no explica la subsistencia y la continuidad de las obligaciones de un Estado a pesar de toda modificación en la persona de sus gobernantes. Tenemos otra teoría que son las clases sociales de Korovine, que al producirse la disolución del Estado, surge la clase dominante como sujeto real de los derechos y obligaciones internacionales. Tenemos también las nacionalidades de Mancini. También esta es una doctrina de base política tendiente al proceso de unificación y reconstrucción de la nación italiana. Bueno. Aquí tenemos que el sujeto propiamente dicho del orden jurídico internacional es el Estado, o sea, la nación, definido en la Convención Panamericana de Montevideo en 1933 por 4 elementos, que es, ya habíamos visto cuáles son los elementos del Estado: la población, el territorio determinado, el gobierno y la capacidad de entrar en relación con otros estados. Esto hablando de como sujeto de derecho internacional. Teniendo dichos elementos, se constituye un Estado, aunque no sea reconocido por la comunidad internacional. Tratándose de Estados federales, existe una sola persona de derecho internacional responsable por los actos y omisiones de todos los Estados miembros, que es el Estado federal. Hay un Estado federal. Ya queda menos de un minuto. Regresamos después del corte, jóvenes, para continuar la clase de hoy.